El otro día, si os acordáis, estuvimos introduciendo los relatos de la creación. Si recordáis, comentábamos que el autor sagrado, el último compilador, ponía juntos dos textos. Primero, el que vamos a empezar a meditar hoy, el de Génesis 1 al 2:4, y otro, el Génesis 2 del 4b al 25. Son dos textos completamente distintos. En algunos aspectos, en el tenor literal, son contradictorios. Y sin embargo decíamos que el que los había puesto unidos no había tenido ningún problema en ponerlos unidos, porque lo que él pretendía decir aparece en uno y en otro de forma distinta. Decíamos también que, por tanto, los relatos tienen pretensiones teológicas, no tanto pretensiones científicas. Van a utilizar para expresar lo que es la creación, van a expresarlo con los conocimientos científicos o precientíficos que tenían en esa época. Bien, pues empezamos intentando más o menos datar el primer texto que vamos a ver, que luego lo leeremos. Fue compuesto como en el siglo V, a la vuelta del destierro, y seguramente por un sacerdote, pertenece a la tradición sacerdotal. Cuando Israel vuelve del destierro de Babilonia, este autor construye este relato. Hay que tener en cuenta que, aunque a veces podamos datar los textos de la Biblia, siempre hay una tradición muy anterior, una tradición oral. Se va pasando de unos a otros hasta que llega un autor y lo escribe. Por tanto, los materiales seguramente sean anteriores. Sabemos que es un sacerdote porque, lo vamos a ver, subraya mucho las fiestas litúrgicas. El sol y la luna, ¿para qué? Pues para las fiestas litúrgicas. El esquema en 7 días, 6 de creación y el 7º de descanso. Es decir, va subrayando, hay algunas expresiones que son como estribillos de una letanía. Dijo Dios, dijo Dios. Vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Día primero, día segundo. Es decir, lo pone como si fuera parte de una liturgia. Naturalmente, todo el Pentateuco se le asigna a Moisés para darle una unidad a todos los textos y para colgar de su autoría y de su, digamos, autoridad todos los textos, pero naturalmente no está escrito todo el Pentateuco por una sola persona, ni mucho menos. Se habla más que de autores, de tradiciones. Ya os lo explicaré en otro momento. Hay diversas tradiciones: eloísta, yavista, deuteronomista, sacerdotal. Este es el texto más importante de la tradición sacerdotal. ¿Qué es lo que pretende hacer? Una cosmogonía, un inicio del universo. Y para eso utiliza dos cosas. El material de los mitos de otros pueblos lo vamos a ver, es decir, los babilonios, los fenicios, construían el origen del mundo con una serie de elementos, y entonces el autor sagrado no se corta, coja esos elementos, pero los adapta a una visión absolutamente distinta y novedosa. Si nos da tiempo, luego lo veremos, porque os leo un fragmento de la cosmogonía, de cómo empieza el universo en Babilonia, y veréis cómo hay muchas similitudes, pero es una cosa completamente distinta. Por tanto, utiliza ese material de los mitos y las ideas científicas que tenían en su época, que si nos da tiempo también lo veremos luego. La visión de la creación que tiene este autor busca un fruto, que es la contemplación, el agradecimiento, la admiración. Es decir, pretende no solo narrar, sino pretende transmitir unas ideas teológicas para suscitar una respuesta. La gratitud, la admiración, la adoración, en último término. Es una confesión de fe que tiene que desembocar en esa admiración, teniendo en cuenta que el autor sagrado parte de una realidad, no parte de una teoría. La realidad es: nuestro Dios es el único Dios que ha salvado a Israel, que protege a Israel, que le ha condenado al destierro, que le hace volver al destierro. Y entonces, contemplando la historia de Israel, es nuestro único Dios, retrotrae esa visión y construye este relato, que es una maravilla.
yo os invito a que contemplemos el texto. Yo lo voy a leer, lo seguís en la Biblia. Hoy vamos a meditar muy poco, pero yo creo que es bueno verlo en conjunto e iros fijando lo que hemos dicho de las letanías, ¿no? Y dijo Dios, y pasó una noche, pasó una tarde, pasó una mañana. Todo eso lo vamos a meditar. Génesis 1:1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: júntese las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para separar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira.
Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Fijaos, están distribuidos según la semana judía, 6 días de creación y un día de descanso. Naturalmente está utilizando artificialmente ese armazón para meter ahí todo lo que Dios hace, porque si os fijáis, ya lo veremos, son 8 creaciones. Y lo distribuye de la siguiente forma. El día tercero hay 2 creaciones y el día sexto hay 2 creaciones. Las 4 primeras creaciones, Dios crea como el escenario donde se va a desarrollar la vida. Las 4 segundas creaciones, en los 3 últimos días, va creando los seres vivientes para que pueblen ese escenario que Él ha creado. Va de lo más sencillo a lo más complejo. Y el último, el hombre. Lo iremos viendo todo eso. Es interesante ver cómo hay un plan perfectamente trabado que Él tiene en la cabeza. Bien, vamos con el versículo 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Realmente es un título, es la afirmación teológica que va a desarrollar. Antes de nada, y va unido, si os fijáis en la Biblia, con 2:4. Empieza anunciando lo que va a explicar y en 2:4 resume. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Vamos a ver pormenorizadamente lo que significa cada una de esas afirmaciones que constituyen el versículo primero. Un encabezamiento. Al principio, el libro del Génesis, en hebreo se dice Bereshit, y así conocen hoy al Génesis. Ellos no hablan del Génesis, sino del Bereshit. Bien, es un principio que es cronológico. Hay un momento en que empieza la historia. Y la historia empieza en el momento en que Dios va a actuar. Es el primer acto salvador, redentor de Dios. Bien, la traducción más habitual, la que es más adecuada, es al principio creó Dios. Pero hay algunas Biblias, sobre todo las más antiguas, donde dicen en el principio. Y es una traducción que es perfectamente legítima según el hebreo. Se puede decir al principio o en el principio. Pero ahí es muy interesante ver cómo los santos padres prefieren esta segunda traducción. ¿Por qué? Porque hacen una interpretación más ontológica, más espiritual que cronológica. No se trata de que Dios cree para ellos, dando origen al tiempo y a la historia. No es solo eso, sino sobre todo que ellos subrayan en el principio, es decir, en el verbo. Fijaos, Colosenses 1:18. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero de todos. Los santos padres, cuando leen Él es el principio y dicen, en el principio, dice, claro, en Cristo, todo está creado por Él y para Él. Desde el principio ellos ven ahí reflejado a Cristo. Dios crea en Cristo. En Juan 1:1-3, que merece la pena, si alguno tenéis tiempo, de ponerlos en paralelo, porque Juan lo que intenta, el evangelista San Juan, lo que intenta es hacer el Génesis desde el Nuevo Testamento y retrotraerse más allá. No es solo lo que nosotros conocemos. Antes de la creación, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Juan 1:1-3. Fijaos cómo lo explica Orígenes. Os leo 2
citas de él por si pueden serviros. Dice él, la Escritura no habla aquí de un principio temporal, sino que dice que el cielo y la tierra y todo cuanto se hizo fue hecho en el principio, esto es, en el Salvador. Dice eso Orígenes, y más claramente, a continuación dice, ¿cuál es el principio de todo sino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de todos? El principio de toda la creación. En ese principio, pues, es decir, en su verbo, hizo Dios el cielo y la tierra, como dice también el evangelista Juan al comienzo de su evangelio. Recordad lo que hemos dicho. El autor sagrado puede querer decir una cosa y el Espíritu suscitar en la Iglesia, en el oyente que la representa, algo que va más allá y que no contradice lo que dice el autor sagrado. En este caso, pues el texto claramente no está pensando en el verbo porque no puede pensar en él, pero la interpretación que se hace en Colosenses, la interpretación que aparece en San Juan, justifica el que un cristiano diga, mira, en el principio. ¿Cuál es el principio? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dios creó en él. Y efectivamente, San Pablo, desde otros textos, habla de todo fue hecho por él y para él. En el principio creó Dios. Aquí ya se está introduciendo una explicación del origen del mundo que a nosotros nos parece normal, nos parece cotidiana, y sin embargo es una absoluta novedad en toda la antigüedad, y desde luego en los pueblos que rodeaban a Israel. El concepto de creación no estaba todavía. Luego os leo ese otro texto. El autor sagrado lo expresa con un verbo que se utiliza casi exclusivamente para Dios. Bará, creó. Es una actividad realizada sin esfuerzo ni fatiga por Dios, que tiene normalmente como fruto algo nuevo y extraordinario. Solo Dios crea. Es cierto que esa creación, lo vamos a ver después, todavía no aparece claramente como que crea de la nada porque hay todo un elemento confuso previo, pero sin embargo es el término que mejor se abre a eso que luego los cristianos y ya los judíos, ahora lo veremos en el libro de Macabeos, reconocen como la creación de la nada. Según las cosmogonías míticas de los pueblos de alrededor, la materia confusa, esa materia que se nos ha descrito, la tierra estaba informe y vacía, todo eso, genera por oposición entre un principio bueno y otro malo a los dioses y a los hombres. Ambos son fruto de esa tensión entre un principio bueno y un principio malo. Todo se origina desde ahí. El autor sagrado se salta solo eso y dice algo que es una revolución. Dice, no, solo hay un creador. Y un creador que trasciende la creación, que no parte de la creación, que está más allá. Todo procede de él como principio. Fijaos que es muy atrevido el decir eso, porque ahora va a tener que explicar el pecado, la imperfección. ¿Cómo puede decir y todo era bueno cuando nosotros estamos viendo lo que hay? Acordaos que este autor viene del destierro por el pecado de Israel, de haber sido maltratados por los babilonios. Todo era bueno. La fe de Israel es un misterio, una revelación, y verdaderamente es un reto para la inteligencia, porque si todos podemos entender que es muy rarito lo del confusionismo ese, de que de un magma oscuro aparezcan dioses y aparezcan hombres, aunque la explicación nos cuadre más a nosotros, no deja de ser atrevida. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué hay imperfección? Porque Dios crea. Bien, seguimos. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Con esos términos designa el cosmos griego. Todo lo que existe, el mundo visible, es fruto de la acción creadora de Dios. Todo. Y Dios va a decir, todo es bueno. Fijaos el optimismo que hay detrás
de esta descripción judía que los cristianos asumimos. El mundo es bueno. Su esencia más profunda, aunque esté deformado, es bueno y todo es creado por Dios. Hasta Satanás, por supuesto, hasta Satanás. Luzbel, el ángel de luz. Todo está creado por Dios. Claro, nosotros, los cristianos, vamos mucho más allá de lo que dice el texto judío. El texto judío dice, Dios creó el cielo y la tierra. Y nosotros decimos, creador de todo lo visible e invisible. Nosotros decimos, no, hay mucho más mundo del que nosotros conocemos. Dios es creador de lo que nosotros tenemos experiencia y de aquello que no logramos ver. Eso a un científico le animará a decir, o sea, que átomos, partículas subatómicas que no podemos, todo lo ha creado Dios. Y los ángeles del cielo. Hay todo un universo que nosotros desconocemos, somos así de pequeños, que es fruto de la acción de Dios. Dios se coloca por encima, muy por encima de todo lo creado. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Vale, el cosmos es fruto de su acción. Génesis 1 y 2. Y vamos a ver ahora de dónde sacó todo. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Un caos primigenio. Los judíos no saben concebir la nada. Es un concepto para el que no tienen capacidad. Hasta muy entrado después. Lo vamos a ver luego en los Macabeos, ya lo veremos, en 2 Macabeos 7:28, ahora lo leemos. No tenían un concepto de la nada. Y ellos, la forma que tenían de expresar, y ahí cogen los elementos de los pueblos que les rodean, de los babilonios y de los fenicios, sobre todo de los babilonios, la forma que tienen de expresar la nada, la muerte, el vacío, es la confusión, el caos. La tierra estaba informe y vacía, no tenía forma, no había vida. La tiniebla cubría como una masa oscura que cubría la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, no las aguas que luego van a ser creadas, sino las aguas primigenias. Es una forma de explicar que todo era confusión, oscuridad, ausencia de vida. El desarrollo de la teología judía llevará a la afirmación por primera vez en 2 Macabeos 7:28. Cuando os acordáis, cuando están la madre y los 7 hermanos siendo martirizados porque no aceptan el apostatar de las tradiciones judías y comer carne, al hijo pequeño cuando va a morir, el rey le pide a la madre, habla con él, convéncele. Y entonces la madre se acerca a él y le dice, hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. Dios lo creó todo de la nada, por primera vez. Es un ejemplo de lo que decíamos, unos textos bíblicos aclaran otros textos bíblicos, y el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar uno a través de otros, recordando que no es una interpretación humana, sino que la palabra de Dios es por encima de los autores humanos, texto de Dios, un texto pedagógico con el cual Dios nos va llevando a la verdad. Tierra informe y vacía. Se dice en hebreo, y os lo digo porque a lo mejor lo habéis oído, yo cuando en el seminario empecé a leer esto dije, anda, pero esta expresión lo decía mi madre, totu baboju. Esto es un totu baboju. Es eso, es decir, es en hebreo lo que es la confusión, una tierra informe y vacía, caos, confusión, no solo la ausencia de vida vegetal o animal, sino un desorden, una confusión, un completo vacío, un caos. Por tanto, la acción creadora de Dios va a consistir en llenar ese vacío, poblar ese vacío y algo que es muy interesante, introducir el orden. La creación tiene mucho de ordenar, de crear e introducir y separar y distinguir.
Eso nos viene muy bien. El confusionismo, la falta de orden no va mucho con el Señor. Dios no puede reinar donde hay caos y confusión. Luego lo vemos. La tiniebla cubría la superficie del abismo. Es la oscuridad, el vacío, todo eso son términos negativos que subrayan la oposición a la vida. Y lo primero que Dios tiene que hacer para crear es, como todo es oscuridad, es una imagen muy inocente, muy primaria, pero muy expresiva. Si todo es caos, confusión, oscuridad, lo primero es encender la luz. La primera criatura a crear es claro, porque si no, ¿cómo se trabaja? Dios quiere trabajar, necesita una luz. La creación es ordenar, iluminar. Y en tercer lugar, tierra informe y vacía, tiniebla que cubre la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Espíritu se dice ruaj y significa también aliento divino. Y aparece en otros textos, que luego leeremos el babilonio, y ver cómo aquí ya el autor sagrado lo ha espiritualizado. No es un viento impetuoso, es el viento de Dios que está cerniéndose como planeando sobre las aguas. Dios está ya contemplando todo eso para actuar. Como un mar oscuro sin vida, sobre el cual Dios va haciendo planear a su espíritu. En los mitos paganos aparece muchas veces el vacío informe, aparece muchas veces el abismo, una diosa madre nocturna, el caos primordial, el fuerte viento de la tempestad. El autor sagrado, ¿qué ha hecho? Ha despojado, utilizando esos términos, ha despojado todo eso de lo que había mítico y le ha dado un contenido espiritual. Ese es el mundo del no ser, pero Dios va a actuar sobre él. La cosmogonía babilónica está en un poema que se llama Enuma Elis y que os voy a leer al principio, ¿vale? Tened paciencia, pero para que veáis el parecido. Cuando el mundo todavía no existía, solo inmensos remolinos de agua y fango se extendían, informes en el espacio infinito, había una gran oscuridad en la que borbotaban las olas inquietas, en tanto que ciegas sacudidas y formidables huracanes habitaban acá y allá a la materia, nada más. Caos y confusión. Y ahora fijaos, con todo, dos seres vivían tranquilamente en aquella noche cenagosa, Apsu, el espíritu del abismo, del espacio sin límites, y Tiamat, el espíritu de las aguas. Sería muy difícil imaginárselo. Los mismos babilonios no tenían ideas muy precisas a este propósito y en el fondo se limitaban a decir que eran dos seres de forma monstruosas. Cuando trataban de representárselos, dibujaban extrañas figuras bien. En determinado momento, la masa de las aguas se mezcló con el abismo y de esta unión comenzaron a nacer dioses semejantes a enormes serpientes, a dragones alados, a aves de rapiñas, y durante mucho tiempo esos toscos seres divinos se agitaron en la confusa noche junto con las arremolinadas aguas. De estas nacieron por fin tres divinidades muy poderosas: Anu, el dios del cielo; Bel, el dios de la tierra; y Ea, el dios de los océanos. Pero los dos seres primitivos, Apsu y Tiamat, no se mostraron de modo alguno conformes con el nuevo estado de las cosas. Va a empezar la guerra. Pero fijaos, son elementos que el autor sagrado ha utilizado para su propio poema, despojándoles de todo eso pagano, para decir, no, esa es la base, pero no hay vida ni seres desde el principio. Dios lo va a crear todo. Las aguas sobre las que se cierne el espíritu no son las aguas creadas todavía, sino es un vacío insondable. Recordemos que el mar siempre para un israelita es la fuente del temor. Ellos no estaban acostumbrados a navegar, era el lugar de criaturas pavorosas que no conocían. En medio de esa oscuridad, de esa ausencia de ser, Dios va a obrar de dos formas: a través de su aliento, a través del espíritu que incuba y transforma el caos en el cosmos. A ver, una acepción de aletear, una es ir planeando sobre la oscuridad y otra es como incubar, como hacen las aves con sus polluelos. Entonces, Dios va a utilizar dos
medios de creación, por decirlo de alguna forma. El espíritu que aletea e incuba, que transforma el caos en cosmos, y la palabra soberana que da orden de existir. Una palabra que hace existir y la eficacia de un espíritu que hace transformarse el caos en cosmos. Sobra decir lo que los santos padres ven aquí. Naturalmente, aquí ven la Trinidad, la huella de la Trinidad. San Ireneo dirá que Dios tiene dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo, y que con esas dos manos crea y hace todo. La acepción, a mí me gusta especialmente la acepción de incubar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me parece que expresa una forma muy bonita de dar calor y de generar vida. Y yo la aplico a la Virgen María, que yo creo que es perfectamente aplicable. Cuando el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, le está diciendo, tú que eres un vacío, que como criatura no puedes dar la verdadera vida, tú que eres oscuridad, va a venir sobre ti el Espíritu Santo y voy a enviar mi palabra para que tu seno sea fuente de vida, una nueva creación. De manera que vale perfectamente. En griego, neuma tiene las mismas acepciones que hemos visto en el término hebreo, en ruaj. Son viento y aliento. Dios envía su aliento de vida que incuba en el vientre de María la vida verdadera en un océano de pequeñez. Bien, a mí es que esa interpretación de la Virgen María me gusta mucho, mucho. Yo siento porque cuando yo os lo explico, claro, no sé si os gustará o no gustará, pero está bien, pero cuando uno lo estudia y lo va viendo y lo va meditando y lo descubre uno mismo, por eso yo lo que os aconsejo es que leáis la palabra de Dios. Yo os lo explico, pero lo que satisface, lo que llena de alegría es ir descubriendo esas cosas en la lectura de uno. Vamos con 1 Génesis 3. Ya tenemos que al principio creó Dios el cielo y la tierra, cómo estaba la tierra, y Dios empieza a actuar. Dios empieza a cambiarlo todo. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Mientras que los poemas paganos describen la creación como el resultado de una lucha entre los dioses, las fuerzas del caos, el relato bíblico subraya la tranquila actividad de Dios, del Dios único. Dijo Dios. Es una actividad serena, de dominio, de plena posesión de sus fuerzas. Dios expresa su pensamiento y su acto creador a través de la palabra. Acordaos, Salmos 33, 6. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento, acordaos, aliento es espíritu, el aliento de su boca, sus ejércitos. Es interesante el dijo Dios, porque Dios crea con su palabra. ¿Qué necesidad tiene Dios de decir una palabra fuera de sí misma si tiene al Verbo en su seno? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo llamamos a una persona que habla sola? Una persona que habla sola no es normal. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuando proferimos una palabra, provocamos una respuesta. Nadie habla si no es para buscar una respuesta. Ese dijo Dios, Dios está empezando una comunicación. Y no hay nadie más. Con esa palabra, Dios empieza a generar a su interlocutor. No hay nadie más. Dios crea con su palabra, ¿para qué? Para esperar una respuesta. Y eso es muy interesante. Dios nos dice nuestro nombre y nosotros respondemos. Dios va nombrando las diversas criaturas, haya luz. Y la luz le responde existiendo. Haya hombre. Y el hombre le responde existiendo y respondiéndole. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ver. Pero es muy interesante ver que Dios inicia un diálogo eterno, con cada una de sus criaturas y con nosotros. Y Dios espera una respuesta.
La respuesta no es solo la eficacia de su creación, no es solo que las criaturas respondan a su llamada y sean, sino que además Dios espera de sus criaturas algo, en concreto de su gran criatura. Lo vamos a ver al final. Dios entra en un diálogo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Su primera palabra: exista. Lo que no hay, que venga a la vida, al ser. Exista. Que en muchas Biblias, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, otras, es haya. Exista o haya luz. Y es un mandato imperativo de Dios a través de su palabra. Exista. Y además es precioso, y en hebreo es precioso, hágase la luz. La luz se hizo. Inmediatamente la luz. Porque a la palabra de Dios la realidad caótica no puede oponerse. Yo sigo con lo mío. Apliquémoslo a la encarnación. En la encarnación, Dios dice eternamente: hágase. Hágase mi hijo, hágase. Pero Dios no quiere la nueva creación sin una respuesta. Dios quiere hacer a su hijo Dios y hombre. Necesita una criatura humana que, unida a él, dé esa orden. La orden que se dio al principio, mucho más relevante y mucho más difícil, que Dios se haga hombre. Entonces Dios dice: hágase. ¿Quieres? Y María responde: hágase. Es un eco de la creación. La nueva creación tiene como co-creadora a la Virgen María. María no solo al decir hágase en mí, responde aceptando, que también, por supuesto, responde aceptando y deseando que se haga, que se haga. Y responde aceptando, deseando y mandando, con la humildad, pero mandando: hágase en mí. Yo soy ese vacío sobre el cual tú me has dicho que va a venir a incubar el Espíritu Santo, y yo te respondo, esta vez el vacío tiene la dignidad de poder aceptar o rechazar, y yo, como vacío, como pobreza, te respondo: hágase en mí. Si lo pensáis bien, es muy... a mí me parece muy bonito. Claro, verlo desde ahí nos dice, si la creación nos parece increíble, la encarnación es un misterio muy superior, increíble que Dios se haga criatura. Y para ese paso, Dios quiere contar con el ser humano que ya está creado, con toda la creación representada por una mujer, materia y espíritu, la representante de toda la creación, que en este caso dice sí. Y eso nos muestra la fe de María. ¿Cómo puede una criatura pensar que de su sí pueda brotar de sus entrañas el Hijo de Dios? Y además de la fe de María, nos hace ver la audacia de María. No se corta. Cualquiera de nosotros dice: ¿y yo quién soy? Pero yo, pues eso lo de Jeremías, no me digas eso, que soy un niño, ¿a dónde voy a ir? No digas eres un niño, a donde yo te envíe, pero ya estás poniendo pegas antes de empezar. No. María desde el principio, esa audacia de una cría que dice: hágase en mí. Si tú lo quieres, yo creo que puedes. Y yo lo quiero. Y mi cheque en blanco está ahí. Hágase en mí. Eso sí, lo que tú me has dicho, no otra cosa, según tu palabra. Es muy hermoso. Bueno, Dios dice: exista la luz. La primera criatura, como hemos dicho antes, tiene que ser la luz, porque si quiere Dios crear y trabajar, es necesario que pueda ver. Para poder seguir creando las cosas, es necesario poder ver. Y además, de nuevo recordamos que es un autor sacerdotal, además es importante la luz para distinguirla de las tinieblas. A la luz la va a llamar, luego lo vamos a ver día, a las tinieblas la va a llamar noche, y como va a hacerlo por días, necesita tener luz para distinguirla de la noche. Por cierto, no se nos dice que Dios cree las tinieblas. Dios es el Dios de la luz, y sin embargo utiliza las tinieblas.
Utiliza las tinieblas que Él no ha creado de manera que a la luz la va a llamar día y a las tinieblas noche. Y va a hacer que lo que no existe o no está ordenado adquiera orden y coopere a su plan. Como siempre lo que hemos dicho, Dios es un magnífico artista. Utiliza materiales también de desecho para hacer sus grandes obras. Entonces, la luz, que es una criatura. Y atención, aquí no se refiere a la luz increada, sino que a imagen de esa luz increada hace esta luz creada. Y me diréis, ¿y cuál es la luz increada? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. La luz increada es el Verbo que estaba junto al Padre, a cuya imagen Dios hace esta luz creada, esta luz provisional, esta luz que tiene que desaparecer. Y me diréis, ¿y por qué tiene que desaparecer? Porque va a ser asumida por la luz verdadera. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Por tanto, la luz creada es reflejo de esa luz increada, eterna, que es Jesucristo nuestro Señor. Y es interesante constatar que el autor sagrado no hace depender esa luz de un foco. La luz no puede provenir de otra realidad no creada. Los astros, lo vamos a ver, no se crean hasta el día cuarto. Es una luz que proviene de un lugar misterioso y que el Nuevo Testamento nos revela cuál es ese lugar. Es muy bonito ver cómo el autor del Apocalipsis, como San Juan, utiliza la misma imagen. Dice, bueno, la luz no viene del sol. Al final de los tiempos, en la nueva creación, ¿quién será la fuente de nuestra luz? Y nos dice en Apocalipsis 21:23, la ciudad no necesita del sol, ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara, y ahí lo deja, y su lámpara es el Cordero. Veremos con la luz del Hijo de Dios, veremos con la lámpara que es el Cordero. Bien, Dios dice, exista la luz, e inmediatamente, sin mediación de tiempo, y la luz existió. La palabra de Dios es eficaz. Cuando no encuentra la oposición consciente de los hombres, la palabra de Dios siempre realiza lo que anhela. La eficacia de la palabra de Dios. Haya luz y hubo luz. Fijémonos cómo Dios es consciente de lo que crea, lo nombra y le va a dar luego un nombre, lo cita y lo nombra. ¿Por qué eso es importante? Porque las criaturas no son desconocidas para Dios. No es como el Dios de Aristóteles, un Dios tan trascendente que no tiene ningún vínculo con el mundo, que ignora incluso la existencia del mundo. El mundo se beneficia de él, pero ni uno ni otros se encuentran porque habita en un lugar. No. Dios conoce a las criaturas, las llama por su nombre, se fija en ellas, les pone el nombre que van a llevar en el futuro. Y eso es muy importante. O sea, nada hay que Dios haya creado que no haya sido plenamente y conscientemente llamado a la existencia por Él, salvo el mal, que no proviene de Él, y ya veremos en su momento. Génesis 1:4. La genialidad. Vio Dios que la luz era buena. Eso es impresionante. Empieza el estribillo. Cada cosa que Dios hace, Dios se para y dice, me he salido. Me he salido, soy así. O sea, vio Dios que la luz era buena. Dios mira lo que ha creado a través de su palabra, con la fuerza de su espíritu, y todo es extraordinario. No hay criatura mala. La creación es fruto de una acción consciente que satisface a Dios. Dios no se arrepiente de haber creado. Al contrario, todo lo que hace le parece maravilloso, hasta que llega al hombre y dice, ahora sí, ahora me he salido. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno después de crear al hombre. Y ahora, si hay alguna pregunta, pues intentamos contestarla dentro de lo que yo sé. No, en esto último de la luz,
que vio Dios que la luz era buena, pero mantiene la noche. Vio Dios que la luz era buena, pero mantiene la noche. La luz unida a la noche es bueno. La noche en sí misma, como caos y confusión, no es buena, no se puede ver. Pero la luz acota la noche, da sentido a la noche. ¿Me explico? O sea, Dios hace unas obras que son buenas y que hacen bueno incluso lo que en sí mismo, considerado, no sería tan bueno. O sea, que la actividad creadora de Dios no solo hace el bien, sino que hace que todo sea bueno. Una afirmación que revela dos cosas. Todo lo que Dios hace es bueno, y es bueno para Dios, está bien hecho. Eso es muy importante. O sea, el mundo está a nuestro favor. El mundo es bueno. El mundo es una bendición de Dios. Y recordad una cosa, con toda nuestra maldad no podemos estropear la bondad de Dios. La modularemos, haremos que sea difícil el vivir la alegría de la belleza. Pero la belleza está ahí, ¿me explico? Todos nosotros tenemos en nuestro corazón un foco, un pozo de belleza, de bondad que Dios ha creado. En segundo lugar, Dios no solo ve que todo es bueno, sino que lo ve con delectación, disfruta con las cosas que ha hecho, está orgulloso de las cosas que ha hecho. Todas las criaturas tienen un valor para Él infinito. Sabiduría 11, 24, 26. Echadle un vistazo por muy hermoso. Sabiduría 11, 24, 26. Dice así el libro de la sabiduría, que es una maravilla. Amas a todos los seres, se lo dice a Dios. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Pues si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las criaturas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Eso viene muy bien para cuando estás deprimido, cuando dices no valgo para nada, soy un desastre, y entonces tú te dices, si Dios te odiara, no te habría creado. ¿Cómo subsistirías tú si Él no viera que tú eres bueno, que tú mereces la pena? Tú estás aquí porque Él te sostiene. Todo lo que... Yo tengo mis crisis de fe. Mis crisis de fe fundamentales son las moscas. ¿Para qué ha creado Dios las moscas? O sea, ¿todo es bueno? No. Ahí me lo tendrá que explicar algún día. A mí las moscas no me parece que aporten nada bueno. Pero es hermoso ver esa visión tan optimista, tan positiva, cuando dicen de los cristianos y de los católicos que todo es negación, que todo es negativo, que todo es sacrificio. Estás tonto, tú no has leído lo que para nosotros es la base de todo. Dios hizo todo y lo hizo bien. Dios es, y fijaos qué hermoso, amigo de la vida. Dios no quiere la muerte, no se goza con la muerte del pecador que dice el Evangelio. Todo lo contrario, Dios es amigo de la vida. Por tanto, todo lo que sea creatividad buena, positiva, claro, que ayude a acrecentar el bien, la belleza, la bondad, todo eso Dios lo bendice. Todo lo que coopere a mejorar, porque esa es lo increíble que iremos viendo después. El hombre tiene una misión en la creación, que es cooperar con Dios de una forma activa, y por eso la Virgen María, para que toda la creación mejore. Y uno dice, ¿pero puede mejorar? Puede mejorar si lo hacemos juntos. Dios ha hecho todo perfecto, pero es perfectible si el hombre aporta lo que tiene que aportar. Segunda conclusión, Dios aborrece lo malo, lo feo, lo que ensucia su creación. Jamás sería creado por él. Y ahí tiene un problemón el autor sagrado. A ver ahora cómo justificas si todas las criaturas son buenas, si Dios no hubiera creado nada, si no lo amara, si Dios es el creador, es el amigo de la vida, ahora explícame cómo pones al lado de un Dios todopoderoso el mal, la fealdad.
la corrupción tiene un problemón. Tiene un problemón. Pero es muy bueno saber, o sea, Dios es positivo, es alegre, es bello, es hermoso, es el fundador de toda la vida y de la hermosura. Por tanto, lo que no es hermoso no proviene de él. Yo quiero preguntar una cosa. Y entonces, si ya no hablo del mal, hablo del demonio como demonio, como persona. Sí. Dios lo deja de pensar y entonces el demonio no existe. Claro, el problema que tiene el demonio, y por eso su sufrimiento tiene que ser atroz, es que en el fondo, aunque él se haya pervertido, tiene una bondad, porque si no dejaría de existir. Su entidad más profunda es una criatura de Dios. Entonces, por mucho que haya deformado todo eso, y eso tiene que ser su mayor tortura, él que ha elegido las tinieblas tiene un pozo de luz del cual no puede prescindir. Y eso hace que viva, claro, amargado. ¿Cómo no va a vivir amargado? Porque si fuera la maldad pura, ya no existiría. ¿Me explico? En tanto en cuanto es una criatura, depende del poder. Y todo ser, como realidad ontológica, es una cosa positiva. Dime. Pero y entonces el demonio le está dando como una oportunidad de redención también al demonio. En un principio el enemigo pudo elegir. En el momento en que eligió las tinieblas, se hunden las tinieblas y ya no puede, le repugna el bien, le repugna la belleza, le repugna, ¿me explico? O sea, que no es que Dios le castiga, que no hay vuelta, es que él no quiere volver. Pero el problema está en que dentro de su densidad de maldad no puede dejar de percibir que hay una luz que le rompe. Claro, que es lo que nos pasa a nosotros cuando los malos no son felices. Creen que son felices, pero no son felices. Viven amargados y por eso amargan. Una pregunta. ¿Dios crea de sí mismo o crea de otras cosas y las recoloca? No es una emanación, ni es otra cosa, es una creación de la nada. Aquí se nos explica como si creara de otras cosas, pero no es de sí mismo, eso sería una emanación. Es como si Dios utilizara... No. Claro, para nosotros es inconcebible, pero es la creación pura, es sacar de la nada algo. ¿Me explico? Eso trasciende el texto que hemos leído porque, claro, los judíos no son capaces de concebir eso. Entonces, saben que no crea de él a imagen de otros mitos donde parece que Dios se emana algo. Se diluye, ¿no? Claro, no es panteísmo, es algo completamente distinto de Dios que Dios genera de la nada.